política, que es una de las más fallidas. Así que el Estado de Chile ha fallado en muchos aspectos, eso no cabe duda, y eso, pese a eso, dentro de todo hay bastantes políticas públicas también exitosas, pero la gran falla que tenemos hoy día, es que tenemos una constitución que a lo mejor tiene un buen contenido, pero es una constitución que hoy día es semántica, porque las autoridades, ¿para qué decir los que no son autoridades? Pero las autoridades pueden vulnerarla sin tener una sanción política. Eso no pasa en un país que tenga una constitución que sea respetada. El tema de la violencia, que tiene que haber una condena por todos. Y yo espero que en estas elecciones haya una sanción política a los partidos o movimientos que han sido menos claros respecto de la violencia. Y mi pregunta, a ver, primero a Bernardo, ¿cómo se puede hacer que una constitución realmente genere un estamento que le exija a la política salirse de las buenas intenciones? Y que la constitución, más allá de la cancha política y la discusión válida y todo este trabajo que pasa todo el tiempo en la sociedad, podamos tener una accountability de los resultados y llevar la política más de la opinología a los resultados. Del tema del accountability, yo creo que tú tocas un tema central. O sea, aquí lo que pasó fue que el sistema electoral hace que, salvo, para simplificar y caricaturizar, salvo que el elegido, el parlamentario, sea realmente muy bruto, va a salir elegido de todas maneras. Entonces, lo que tenemos, a eso se añade el voto voluntario. El voto voluntario lo que hace es extremar las posiciones. Porque si yo tengo una posición muy extrema, pero tengo un grupo de fanáticos que logro levantar el domingo para votar por mí, salgo. Y no tengo que tener una visión de conjunto de país, no tengo que tener una visión moderada. Si yo soy una persona moderada y que toma en consideración el bienestar global de la sociedad, obviamente no puedo privilegiar a uno versus otro, y entonces no tengo esa masa fanática, ese grupo fanático que me apoya. Entonces yo me alegro de que estemos en la misma línea, no a la defensiva, sino con ganas de jugar el partido. Pero sí, y que otros que han invitado a ustedes también estén en una línea constructiva, pero sí tenemos que estar conscientes que no todos los candidatos están en una línea de contribuir de buena fe a hacer los cambios que sean necesarios. Yo he tenido varios foros, la otra vez tuve uno con la tía Pikachu. La tía Pikachu es una candidata a la constituyente que es la que se disfraza de Pokémon y va a las manifestaciones los viernes. Y en ese foro, donde por supuesto que además los periodistas estaban por la tía Pikachu, bueno, le preguntan a ella qué es lo que quiere cambiar de la Constitución. Y ella dijo, bueno, no todo. ¿Pero qué quiere mantener? No, nada. Yo la verdad es que yo hago clases de derecho público, entonces uno al final dice, bueno, pero ¿cómo voy a llegar a un punto de entendimiento con la tía Pikachu, que además ayer el Mercurio la dio como una de las candidatas favoritas en su distrito? En Estados Unidos, por ejemplo, existe el Congressional Budget Office, que es una oficina de asesoría al Parlamento americano que evalúa políticas públicas y asesora, y es contraparte del Ejecutivo. Y los buenos políticos en Estados Unidos, es cosa de ver varias series, ¿no es cierto?, muchas veces hacen carrera política asesorando a parlamentarios. En Chile nada de eso existe. En Chile se le ha ofrecido y se le ha dado muchos recursos de apoyo a los parlamentarios. ¿Y en qué se lo gastan? En vez de crear un equipo fuerte de apoyo parlamentario, lo charquean el animal, ¿no es cierto?, y termina cada parlamentario con, en el fondo, asistentes sociales en sus distritos, apoyándolos en la atención de público. Entonces, hoy día el Congreso no tiene asesoría técnica relevante y tampoco hay ningún sistema ni algún organismo que pueda asesorar en que la política, en que el rol de los políticos sea bien evaluado. Y por último, la última pregunta, Alexei. Yo creo que el capítulo primero de la Constitución debiera decir que el desarrollo de Chile o que Chile que la opción de Chile es por el desarrollo sustentable. Debiéramos incorporar el concepto ambiental desde un principio, un concepto más amplio que el que tenemos hoy día, y también se debiera incorporar la crisis climática como un elemento de alguna manera en la Constitución, porque estamos viviendo una crisis climática, los gobiernos duran 4 años,
y tenemos que ser capaces de asumir compromisos de más largo plazo de carbono neutralidad, y no solamente de carbono neutralidad y que eso signifique promover energías renovables y luego también electromovilidad en el transporte, sino también una institucionalidad capaz de hacerse cargo de los desastres climáticos, es decir, tener medidas de adaptación, porque ya estamos en la crisis climática. Entonces, si es que hay incendios forestales, que no tengamos que ir a pedir aviones prestados, y si hay aluviones, que tengamos capacidad de tener sistemas de control de aluviones, ¿no es cierto?, y de remoción en masa. En fin, el Estado de Chile hoy día no está capacitado para enfrentar los desafíos propios del siglo XXI, al menos en materia ambiental. ¿Cómo controlamos los desequilibrios de la propia sociedad civil? Lo que pasa es que aquí se demoniza mucho a algunos actores y se santifica mucho a otros. Entonces, hoy día hablar de sociedad civil es hablar de 2 millones de personas que con la mejor intención marcharon, ¿no es cierto?, ese día y bla, 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 pero desconociendo que en esos 2 millones de personas hay de todo. Hay gente que quería cambios, que quería conversar lo que estaba pasando, otra gente quería exigir, alguna gente quería democracia, otra gente no se dio la molestia ni siquiera de ir a votar. Todo ese sector que gobernó dejó de explicar, dejó de conversar, dejó de dialogar. Si tú te ves, tú tocabas el tema de los fondos de pensiones. Bueno, la AFP han hecho un buen trabajo de rentabilidad, pero han sido un desastre como instituciones para educar a la población sobre la importancia de cotizar, la importancia del ahorro, para explicar cómo funciona, cómo cobran. Bueno, pero no solo ello, también toda la administración del Estado y todos los sectores políticos, los partidos políticos han sido un desastre para explicarle a los ciudadanos. Y voy a poner un ejemplo del otro lado, que no es de la concertación. Cuando se trató de establecer los medidores inteligentes, que venían de una ley aprobada, me parece que el gobierno anterior, le preguntan al presidente Piñera en la radio, ¿quién va a pagar esto? Y él dice, bueno, obvio, los consumidores, los clientes, porque así está la ley, ¿no es cierto? Pero ¿realmente alguien le ha explicado a la señora Juanita cómo se establecen las tarifas? ¿Alguien se la ha tomado en cuenta para explicarle por qué era necesario o no eran necesarios los medidores inteligentes? Al final parece que no eran tan necesarios tampoco. Pero, entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Lo que tenemos que cambiar es eso. Y lo que yo espero, que haya una nueva generación no etaria necesariamente, sino una nueva forma de hacer política, que incluya a los ciudadanos y que dialogue, que les explique, porque cuando eso lo hacemos, descubrimos que los ciudadanos son mucho más moderados, entienden mucho mejor, se sienten más partícipes y quedan más inmunes al populismo, que ese es nuestro gran peligro. Pienso yo que lo que está en tela de juicio acá son 30 años. Lo que decían los estudiantes, que yo por lo menos me equivoqué cuando se saltaron los torniquetes y dije que esto no había aprendido, ellos decían no son 30 pesos, son 30 años. Y yo me quiero hacer cargo de esos 30 años, de los cuales también obviamente está Piñera 1 en esa parte. Entonces yo creo que aquí la crítica que tenemos que hacer no es a los que fuimos parte del gobierno de concertación, sino que es una autocrítica que tenemos que hacer como parte de esos 30 años, es decir, este es un tema que tiene mucho más que ver con las élites y con los que no son parte de la élite. Así que, y aquí sí que me gustaría retomar la conversación con la que partimos, que era la del anillo de Giges. Lo que hace el constitucionalismo tradicional es distribuir el poder, ¿no es cierto? Y genera balances y contrapesos, ¿no es cierto? Checks and balances, que es lo que hacen los gringos, que es la tesis de Montesquieu. Para que no haya un poder absoluto, lo que yo hago es dividirlo, básicamente entre el ejecutivo y el legislativo, y aparte el judicial, que entre ellos si tienen algún poder, entonces unos se controlan a otros, ¿no es cierto? Es una forma de controlar el poder por la vía de crear otros poderes públicos. Pero lo que tiene el constitucionalismo moderno, que es re interesante, es que aparte de eso, incorpora otro sistema de control del poder, que es la transparencia. La transparencia es fundamental, y por eso es que lo tomo con el anillo de Giges. Decíamos que cuando hay algo oscuro, cuando uno se puede ocultar por la vía de ponerse un anillo o por la vía de no entregar información, uno puede sucumbir ante tentaciones o uno puede hacer acciones que van en contra del bien común y no ser sancionado. Entonces, aquí lo fundamental es que haya mucha transparencia, que haya transparencia de cada uno de los actos del Estado y también de los organismos que son
que participan en la discusión en la discusión de las políticas públicas, por ejemplo. Entonces es importante que si hay un centro de estudio, que sea público su financiamiento. Que si hay que si hay distintos actores políticos, que sea público su financiamiento. Pero esa es la mitad del camino. La otra mitad es que a la gente le importe. Es clave porque la transparencia al final tiene que tener una sanción. ¿Cómo funciona con sanción política? Es decir, a mí me tiene que preocupar que, te invento, que Sokimich haya financiado parlamentarios. Me tiene que preocupar, porque tiene que tener una sanción política eso. Entonces, es clave de nuevo que nosotros como sociedad tengamos diálogos y nos demos cuenta de los niveles de exigencia, de transparencia, de honestidad que está pidiendo hoy día la sociedad en Chile. Es fundamental. Entonces, a mí me ha tocado, qué sé yo, llegar a un matrimonio y ver a un tipo que financió parlamentarios y lo sientan en la mesa de honor. ¿Para qué decir el ejemplo de las clases de ética? A un chileno que hizo trampa en la PSU en Estados Unidos para que su hija entrara a una universidad, lo metieron preso, no sé, estuvo detenido 18 meses. Uno de los pilares de la democracia en la práctica siempre fue los medios de comunicación, que lo que hacían, ¿no es cierto?, es interpelar al poder político, a los políticos, a las autoridades, a los dirigentes sindicales, dirigentes sociales, lo que sea, ¿no es cierto?, y contrarrestarlos con la verdad, digamos, ¿no es cierto?, y tener fuerza y tener credibilidad. Pero resulta que el cambio tecnológico ha dejado sin público, o estoy exagerando, no sin público, pero con mucho menos público, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. La televisión ahí sobrevive a duras penas, ¿no es cierto?, la embestida de Netflix, los diarios también. Entonces resulta que eso ha llevado a que los medios de comunicación estén más preocupados del rating, digamos, más preocupados de ser populares que de construir sociedad. Y eso tiene un efecto gigantesco sobre el deterioro de la discusión de las políticas públicas. Porque en el fondo, claro, un personaje llamativo, si Pamela Giles corre con una carpeta, con una capa fucsia, eso sale en todas partes, ¿no? Se convierte en ella en una especie de superwoman que defiende a los trabajadores, digamos, defiende a los afiliados, defiende a los que necesitan ingresos, ¿no? En cambio, nadie la contrarresta. No sé si ustedes se han fijado como los periodistas entrevistan en la televisión, nunca contradicen. Un político o un técnico o un dirigente social puede decir una cosa que no es verdad, cifras que no son verdad, por ejemplo. Y ningún periodista se siente con autoridad para contradecirlo o para cuestionarlo. Eso en Estados Unidos no es así, ¿no es cierto? Entonces aquí hay dos maneras, yo creo, de actuar. Una es que uno diga, oye, mire, esto está terrible, y se siente el líder de la casa muy, muy preocupado, y se converse con los amigos, que bruto que está difícil el mundo. Yo he tomado otra opción. Yo he tomado la opción de salir a la pelea, digamos, ¿cierto?, de salir a jugar, de salir a convencer a la gente, de salir a explicar a la gente cuáles son las bondades y los defectos y cómo se pueden proponer más reformas, más cambios que vayan en beneficio de las personas, pero que sean consistentes con una sociedad libre. Yo creo que tenemos que cambiar además el rol de la empresa en muchas cosas, pero una cosa muy importante es en explicar cómo funcionan los sistemas en beneficio de los empleados. O sea, a mí me espanta que no haya habido ningún esfuerzo de la empresa por explicar cómo funciona el sistema de salud, cómo explicar cómo funciona el sistema de pensiones, por explicar cómo funcionan las oportunidades que hay de crédito. Me parece que eso es parte del Departamento de Bienestar, digamos, de cualquier empresa. Y eso no significa tomar una carga política, digamos, una carga ideológica, significa explicar la ley, explicar los beneficios, explicar cómo funciona. Y entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer. Pero mi invitación no es esperar que el resto del mundo o la sociedad en su conjunto participe en esto y se ponga mano a la masa a esto, sino que cada uno de nosotros aportemos, porque al final esto solamente lo vamos a poder hacer nosotros. Ya los políticos no lo hicieron, los partidos no lo hicieron, los medios de comunicación no lo hacen, entonces depende de los ciudadanos. Y muchos pocos hacen mucho. Por consiguiente, yo estoy convencido de que si todos nos movemos, y en eso ustedes ya han abierto un camino ancho y grande aquí, vamos a poder ir cambiando el país para mejor.